el poder de la levitación. En 2019, un grupo de científicos de la Universidad de Columbia hizo un descubrimiento increíble. Un descubrimiento que podría demostrar que las estructuras antiguas de todo el mundo se construyeron mediante levitación. Los científicos de la universidad descubrieron que las ondas sonoras pueden transportar masa gravitacional. Ondas sonoras muy específicas pueden generar su propio campo gravitacional. Lo que esto significa es que el sonido puede transportar energía, también conocida como peso. Los investigadores aún no están muy seguros de cómo hacerlo, pero han demostrado que es posible. Aprovechar el poder del sonido podría permitir a los humanos mover objetos extremadamente pesados sin ningún tipo de equipo. ¿Pero podrían los antiguos saberlo ya hace miles de años? ¿Qué pasaría si se utilizara la levitación para construir de todo, desde las pirámides hasta Stonehenge? Los científicos hasta el día de hoy no pueden entender cómo las piedras azules fueron transportadas a Stonehenge a través de 225 kilómetros de terreno accidentado. Pero si los antiguos hubieran sabido de algún modo cómo generar un campo gravitacional mediante el sonido, transportar piedras de 6 toneladas no habría sido tan difícil. Lo mismo ocurre con los constructores de pirámides. Olvídense de rampas y sistemas de poleas. Si los egipcios supieran dominar las ondas sonoras, podrían haber levitado los grandes bloques de piedra hasta las cimas de las pirámides con facilidad. No habría sido necesario ningún sistema complejo de rampas y cuerdas. Ten en cuenta que todo esto es teórico. Los arqueólogos ya han encontrado pruebas de rampas y canales en las pirámides que se utilizaban para transportar las piedras. Además, no se menciona el uso de la levitación en los textos egipcios. Pero eso no significa que no haya sucedido. Pumapunku, Baalbek, Teotihuacán, todos estos lugares pueden haber sido construidos por humanos antiguos con un profundo conocimiento del sonido. En el templo de Júpiter del Líbano hay 3 piedras megalíticas que pesan la asombrosa cifra de 1000 toneladas cada una. Incluso la maquinaria moderna tendría dificultades para mover estas cosas, pero tal vez el sonido podía canalizarse para hacer levitar las piedras. Tal vez así lo hacían los antiguos. ¿Qué opinas de esta teoría? Déjame saberlo en los comentarios. La cámara de los escitas. Cerca de la ciudad rusa de Stavropol, los arqueólogos descubrieron algo extraordinario durante el desarrollo de una línea eléctrica en 2013. En las montañas del Cáucaso, antiguo territorio de los guerreros nómadas, los trabajadores tropezaron con un túmulo funerario. Este no era un lugar de enterramiento común y corriente, era un kurgan escita, un descubrimiento que se hace quizás una vez cada siglo. Estaba enterrado profundamente debajo de la montaña y se podía acceder a él a través de una abertura olvidada hace mucho tiempo. Cuando los arqueólogos entraron por primera vez en la tumba, prácticamente babeaban porque asumieron que estaría llena de tesoros. Lamentablemente, la cámara funeraria había sido saqueada. No había nada bueno que encontrar, excepto que sí quedaba algo. Los arqueólogos simplemente tuvieron que buscar un poco más. Recientemente, el investigador Andrei Belinsky llevó a su equipo al túmulo en la montaña y echó un vistazo más de cerca. Efectivamente, encontraron lo que todos los saqueadores que vinieron antes que ellos se habían perdido. En el fondo de la cámara funeraria había una puerta rectangular oculta cubierta por una gruesa capa de arcilla. Atravesaron la entrada sellada y entraron en una cámara oculta aún más profunda en la montaña. Nadie había entrado en esta cámara durante 2400 años. Estaba repleto de tesoros asombrosos y secretos increíbles. Mientras se realizaban las excavaciones, la existencia de la cámara se mantuvo oculta al público. El equipo no quería que nadie se enterara de los tesoros y saqueara el lugar. Cuando finalmente terminaron, el equipo tenía un increíble alijo de bienes que arrojaban luz sobre el misterioso mundo de los nómadas escitas. Resulta que el historiador griego Heródoto tenía razón. De hecho, los señores de los caballos de las estepas participaban en rituales impulsados por las drogas. Dentro de la cámara de la montaña había vasijas de oro, brazaletes, alrededor de 3.1 kilos de oro, collares, anillos y toneladas de otros objetos de valor. Los investigadores también descubrieron un extraño residuo negro dentro de uno de los recipientes de oro. Un análisis de la sustancia confirmó que se trataba de una mezcla de opio y cannabis. Los escitas no solo fumaban marihuana y consumían opio al mismo tiempo. Este fue un hallazgo sorprendente porque Heródoto escribió sobre ello hace 2500 años. Escribió, y estoy parafraseando aquí, que los escitas fumaban una sustancia que ningún griego podía soportar. Los duros hábitos de drogas de los escitas fueron solo una revelación. Los investigadores encontraron una vasija decorada con la imagen de un anciano barbudo matando sin piedad a un joven.
Esto podría ser una prueba de una guerra que durante mucho tiempo se creyó que no era más que un mito. Según la leyenda, los escitas fueron a la guerra contra los persas durante 28 largos años. Cuando los supervivientes de la sangrienta guerra regresaron a su tierra natal, se encontraron con una generación de jóvenes que vivían con sus esposas y cultivaban sus tierras. Mientras estaban fuera, sus esposas habían tenido hijos con sus esclavos capturados y había crecido toda una generación. Este fue el comienzo de lo que se conoce como las guerras bastardas. Los viejos escitas, curtidos por la guerra, masacraron brutalmente a los jóvenes que habían crecido en su tierra, tratándolos como intrusos. Hasta el descubrimiento de esta tumba, las guerras bastardas eran poco más que un mito. Misterios debajo de Grecia. Los científicos han aprovechado el poder de los rayos cósmicos para desenterrar una cámara misteriosa de la época de la antigua Grecia. Un escaneo muográfico de una necrópolis griega ha revelado lo que parece ser una cámara funeraria aislada. Una cámara tan profunda que los investigadores ni siquiera pueden confirmar el descubrimiento. Empezaré explicando la necrópolis en sí. Está escondida debajo de una zona bulliciosa de la moderna Nápoles en Italia. Gran parte de la necrópolis ya ha sido estudiada. Los arqueólogos han encontrado muchos frescos hermosos que fueron instalados por familias griegas adineradas hace 2600 años. Entre el 600 y el 200 a.C., más o menos, Nápoles fue la ciudad griega de Neápolis. La ciudad prosperó por encima y por debajo de la tierra. Los griegos construyeron templos fabulosos y hermosos espacios públicos, y cavaron cementerios espeluznantes como termitas obreras debajo de la ciudad. Además, tenían complejos sistemas de acueductos para mover el agua, muchos de los cuales también eran subterráneos. Hoy en día, muchas de las antiguas estructuras griegas sobreviven bajo tierra. Refugios antiaéreos de la Segunda Guerra Mundial y cisternas de agua de la Edad Media conectaban tumbas construidas cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Es una mezcla de historias conectadas a través de pasadizos en ruinas y túneles oscuros. Los investigadores querían aprender aún más. Para comprender verdaderamente el mundo enterrado bajo Nápoles, recurrieron a los rayos cósmicos. Científicos de Italia y Japón utilizaron escáneres láser y detectores de muones para estudiar los rayos cósmicos que chocan con partículas. La versión simple de esta ciencia altamente compleja es que los rayos cósmicos se pueden medir para obtener una vista en 3D del sitio subterráneo. Tomó alrededor de un mes de trabajo con un par de detectores de muones colocados en una antigua cámara a 18 metros bajo tierra. El escaneo 3D final reveló una cámara misteriosa en medio de la necrópolis enterrada de la que los científicos no tenían ni idea. El espacio vacío es enorme, pero totalmente inaccesible. No hay escaleras que conduzcan a él, ni túneles conocidos. Los investigadores creen que podría ser una cámara funeraria, pero no hay forma de llegar a ella. ¿Qué crees que podría esconderse debajo de Nápoles? Házmelo saber en los comentarios. Nikola Tesla, las pirámides y los archivos perdidos. Después de que el gran inventor Nikola Tesla fuera descubierto muerto en su habitación de hotel en 1943, el gobierno de Estados Unidos confiscó sus documentos. El inventor, prolífico, brillante y un poco errático, fue saqueado de sus archivos. Tal vez fue porque había inventado un arma de haz de partículas sacada directamente de Star Trek, un arma conocida solo como rayo de la muerte. O tal vez fue por su extraña obsesión con las pirámides de Egipto. Nikola Tesla es famoso hoy en día, pero fue abrumadoramente poco apreciado en vida. Ahora se le atribuye haber inventado todo, desde teléfonos inteligentes hasta Wi-Fi y mucho más. Hay muchos que creen que ningún otro ser humano ha vuelto a alcanzar la brillantez de Tesla. Tenía una forma de pensar muy inusual, lo que le permitió crear todos estos inventos. Fue su mente única la que lo interesó también en otros campos. Algunas de las cosas que le interesaban a Tesla podrían considerarse esotéricas. Las pirámides fueron su mayor obsesión. Creía que las pirámides no eran simplemente tumbas de los antiguos faraones. Pensó que podrían haber sido utilizados como transmisores de energía gigantes. A medida que crecía, se convenció más de que las pirámides se utilizaban para enviar energía de forma inalámbrica. Su amor por el misterio de las pirámides pronto se mezcló con sus avances tecnológicos. En 1905, Tesla presentó una patente en los Estados Unidos de América. Era una patente para transmitir energía eléctrica a través del medio natural. Tesla pensó que había encontrado una manera de diseñar generadores que absorberían energía de la ionosfera del mundo. En su opinión, el planeta por sí mismo podría producir una cantidad ilimitada de energía.
Se podrían crear pirámides que aprovecharían ese campo de energía, permitiendo a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, tener energía gratuita e ilimitada. Suena como un sueño utópico, pero ¿y si tuviera razón? ¿Y si Nikola Tesla entendiera lo que entendieron los egipcios hace miles de años? Esa energía se puede extraer infinitamente del mundo y almacenarse en pirámides de piedra natural. Sería una revelación que dejaría a las empresas energéticas fuera del negocio. ¿Por qué alguien tendría que pagar por energía cuando podría obtenerla gratis del planeta? ¿Por qué pagar por aire para respirar? Hay muchos que creen que tras la muerte de Tesla, el gobierno de Estados Unidos tomó sus estudios sobre la energía piramidal y los destruyó, todo para que nadie jamás dañara la industria de los combustibles fósiles. Caminos de estrellas minoicas. La civilización minoica fue una de las más brillantes de toda la historia de la humanidad. Florecieron en la isla griega de Creta alrededor del 2600 a.C. Eran un pueblo poderoso de la Edad del Bronce que se destacó en el arte, la ciencia y la literatura. Son más famosos hoy en día por el mítico rey Minos y su minotauro. Los minoicos aparecen regularmente en toda la mitología griega, pero eran más que simples personas que contaban extrañas historias sobre bestias y reyes. También lograron grandes avances en arquitectura, ingeniería y otras formas de tecnología. Un nuevo estudio ha demostrado que los minoicos pudieron haber descubierto cómo utilizar las estrellas para viajar grandes distancias a través del mar. Se cree que utilizaban técnicas de navegación celeste similares a las utilizadas por los polinesios en el otro lado del mundo. Para descubrir qué tan bien podían los minoicos rastrear las estrellas, los científicos recurrieron a las ruinas de sus palacios. Descubrieron que todas las ruinas más importantes de Creta parecen estar alineadas con las direcciones de navegación. Los grandes patios centrales de los palacios derribados están orientados de norte a sur a lo largo del eje. Muchos palacios estaban orientados hacia la salida opuesta de las estrellas de navegación. Con una comprensión tan impresionante de la navegación celeste, los minoicos debieron ser excelentes marineros. El estudio sugiere que utilizaron rutas estelares o grupos de estrellas específicos en constelaciones para viajar sin esfuerzo entre ciudades en cualquier lugar del Mediterráneo. Pero déjame ponerte un ejemplo para que entiendas de lo que hablo. Un camino estelar es Spica, que se encuentra dentro de la constelación de Virgo. Spica tiene una ruta directa entre Knossos, el palacio más grande jamás construido por los minoicos, y el antiguo centro comercial de Sidón, en lo que hoy es Líbano. El camino de las estrellas atraviesa el centro del patio central con perfecta precisión. Esto muestra que los minoicos construyeron sus palacios en armonía con las estrellas del cielo. Habla de innovación. La cura para la malaria. Déjame presentarte a Tu Youyou, la mujer que cambió la ciencia al descubrir secretos antiguos. Tu Youyou ganó el premio Nobel por utilizar textos médicos antiguos de 3 dinastías chinas diferentes para descubrir una cura para la malaria. Antes de profundizar en los secretos ancestrales, quiero hablarles de esta científica porque es una mujer verdaderamente notable. Nació en 1930 en la costa este de China, en la ciudad de Ningbo. Tu Youyou fue un genio desde muy joven, aunque tuvo que tomarse un breve descanso a los 16 años porque contrajo tuberculosis. Cuando se recuperó y volvió a la escuela, supo cuál era el objetivo de su vida. Quería descubrir curas para enfermedades horribles que afectaban a millones de personas. Tu Youyou procedió a estudiar en la Facultad de Medicina de Beijing y aprendió todo sobre farmacología y plantas medicinales. Se graduó en 1955 a la temprana edad de 24 años. En 1959 comenzó a estudiar seriamente la medicina tradicional china. Esto fue lo que finalmente la llevó a los textos antiguos. Pero también estaban sucediendo algunas otras cosas que quizás te interese conocer. Vietnam del Norte tenía un problema terrible con la malaria en los años 1960. Pidieron ayuda a China. La guerra de Vietnam estaba causando víctimas y la malaria empeoraba significativamente las cosas. El presidente Mao Zedong lanzó el Proyecto 523 en 1967 para descubrir una cura para la malaria. A los 39 años, Tu Youyou fue nombrada jefe del proyecto en 1969. Ella y su equipo recurrieron a textos médicos escritos hace miles de años para comprender cómo los chinos tradicionales luchaban contra la malaria.
A principios de la década de 1970 ya se habían probado 240.000 compuestos para detectar posibles fármacos antipalúdicos. Los científicos intentaban todo lo que se les ocurría, pero nada funcionaba. Los textos antiguos cambiaron todo eso. Tu Youyou y su equipo investigaron manuscritos escritos desde la dinastía Zhou hace 3000 años. Uno de los libros que encontraron particularmente útil fue el Manual de Recetas para Emergencias de He Hong, escrito en la dinastía Qin alrededor del año 317 después de Cristo. El libro antiguo menciona algo llamado ajenjo dulce, un ingrediente natural utilizado hace 1600 años para tratar eficazmente la malaria. Efectivamente, el libro tenía razón. El ajenjo dulce resultó tener una tasa de éxito del 100%. Fueron necesarias 2 décadas para convencer a la comunidad mundial, pero finalmente la Organización Mundial de la Salud aceptó el ajenjo como la mejor defensa contra la malaria. Millones de personas se han salvado durante el último medio siglo, todo gracias al compromiso de Tu Youyou y al asombroso conocimiento de los antiguos. La cultura del norte chico. Olvídate del Imperio Inca. Hoy quiero mostrarte la civilización más antigua e impresionante del Perú. La cultura norte chico no es solo la civilización más antigua conocida en Perú, sino también la civilización más antigua conocida en América. Aparecieron en escena alrededor del 3500 a.C. y prosperaron durante aproximadamente 2000 años. Es posible que hayas oído hablar de ellos como la civilización Caral Supé. No importa cómo quieras llamarlos, eran genios complejos activos casi al mismo tiempo que Sumeria y los primeros egipcios. La civilización del norte chico es un enigma inusual. Crearon algunas de las estructuras monumentales más espectaculares de América. Me refiero a pirámides, plazas gigantescas, enormes montículos de plataformas y grandes ciudades. Sin embargo, los científicos nunca han encontrado ningún ejemplo de cerámica o arte complejo. Eran constructores asombrosos, pero parecían haber carecido de creatividad artística, al menos según el registro arqueológico. La civilización se ubicó a lo largo de la costa occidental del Perú. La mayoría de las culturas antiguas preferían vivir en las tierras altas de los Andes, en las montañas y sobre el Amazonas. Pero el norte chico tenía que ver con esas playas. Incluso idearon tecnologías únicas que les permitieron prosperar en la costa y en las vastas llanuras desérticas. Crearon invenciones como sistemas de riego para llevar agua desde las tierras altas de los Andes a los desiertos, que de otro modo serían áridos, donde se encontraban sus ciudades. El norte chico nunca tuvo un sistema de escritura en el sentido tradicional. No tenían papel ni hacían tablillas de barro, pero quedaron espectaculares con los textiles. Fueron ellos quienes inventaron el quipu. El quipu era un tipo de sistema de registro de información que utilizaba nudos y telas. En lugar de grabar palabras en piedra usando símbolos, Norte Chico descubrió cómo crear un sistema de escritura usando nudos y varias longitudes de hilo. Parece una locura pensar en ello, pero funcionó. Este método funcionó tan bien que fue la técnica estándar utilizada por los incas 3000 años después. Hace 500 años, cuando el Imperio Inca estaba activo, la mayoría de las civilizaciones habían descubierto la escritura. Pero después de miles de años, las civilizaciones del Perú seguían utilizando nudos y telas. No es que no pudieran idear un sistema de escritura, sino que no lo necesitaban, porque tenían el quipu y funcionaba. Si eso no es un invento genial, no sé qué lo será. También podría contarte sobre el declive de la cultura del norte chico. Alrededor del año 1800 a.C. sucedió algo horrible. Esta civilización, indiscutiblemente brillante y una de las más sofisticadas de la historia, no había experimentado violencia en casi 2000 años. Nunca se ha encontrado evidencia de que se haya librado una guerra, a pesar de que hay más de 30 ciudades importantes dentro del imperio. Pero en 1800 a.C., el norte chico desapareció. Nadie sabe lo que pasó. Las ciudades quedaron desiertas, tal vez a causa del conflicto, o de la sequía, el hambre o las enfermedades. La siguiente gran civilización no apareció en Perú hasta dentro de 1000 años, y todavía no eran tan brillantes como el norte chico. ¿Qué crees que pasó con el norte chico? La cuna de la guerra. Mesopotamia se celebra hoy como la cuna de la civilización. Lo que mucha gente no sabe es que también fue la cuna de la guerra militar. Es posible que los antiguos mesopotámicos hayan sido los primeros en atar un caballo a un carro y cargar contra sus enemigos. Alrededor del año 2000 a.C., la guerra cambió para siempre cuando a los mesopotámicos se les ocurrió la idea de las batallas con carros. Los asirios tenían todos los ingredientes para ser excelentes luchadores. Tenían la rueda, tenían lanzas, tenían flechas y tenían caballos.
Los juntaron todos para crear carros. Un hombre conduciría, otro dispararía flechas y un tercero podría atravesar a los enemigos con una lanza larga. Maximizaron la movilidad y la velocidad para devastar a sus enemigos. Incluso sabían cómo utilizar pieles de oveja infladas y una barcaza para hacer flotar carros a través del río. Sin mencionar el impacto psicológico de cargar con un carro desenfrenado contra un grupo que ni siquiera había inventado todavía la rueda. Una de las razones por las que Mesopotamia siguió siendo una potencia tan imparable fue su poder militar. Independientemente de a qué civilización apunte, Akkad, Sumeria, Babilonia, todas eran monstruos militares. Una razón fue el carro, otra fue el asedio. Los ingenieros militares diseñaron torres de asedio muy temprano en la historia de Mesopotamia. Esto hizo que los grandes muros fueran inútiles en una invasión. Se emplearon arietes para derribar puertas de madera. Los asedios significaban que ninguna ciudad del cercano oriente estaba a salvo. Es posible que los romanos incluso aprendieran una lección del libro de estrategia de Mesopotamia. Los mesopotámicos estaban extremadamente bien organizados. Organizaron sus ejércitos en unidades específicas según las habilidades y las armas utilizadas. También tenían una jerarquía militar que exigía perfección en el campo de batalla. Pudieron adaptarse a situaciones difíciles y ser tácticamente sabios en cada escenario. ¿Pero qué pasa con las armas y armaduras? Bueno, no empezaron muy avanzadas. Hace 5000 años, los soldados utilizaban simples hondas y palos pesados. Pero luego, en el año 2500 a.C., el bronce revolucionó la guerra. Los soldados ahora tenían acceso a espadas y dagas. Y tenían yelmos, escudos y corazas de bronce. Hacia el año 1200 a.C., el hierro había reemplazado al bronce. Las armas eran increíblemente duraderas y los soldados podían protegerse bajo láminas de hierro forjado. El antiguo Egipto y los coches eléctricos. Un equipo de científicos que trabajan en estrecha colaboración con ingenieros químicos de la Universidad Johns Hopkins están intentando fabricar mejores pilas de combustible para los futuros coches eléctricos. Se inspiran en el oro laminado del antiguo Egipto. El metal laminado se produce cuando se cubre metal barato con una fina capa de metal elegante, generalmente oro. Durante los días del rey Tutankamón, hace 3300 años, los artesanos egipcios cubrieron el cobre con una fina capa de metal precioso para realizar sus mayores obras de arte. Se elaboraron máscaras extravagantes y hermosos conjuntos de joyas con materiales baratos y luego se cubrieron con oro para que parecieran enormemente valiosos. Es cierto que el oro laminado ha avanzado mucho desde los días del rey Tut. Diminutas capas de platino pueden ser tan delgadas como un nanómetro, que es 100.000 veces más delgada que un mechón de cabello humano. El oro laminado microscópico que se usa hoy en día es una parte crucial para hacer que casi todo sea electrónico, incluidas las pilas de combustible para coches eléctricos. Pero incluso con los recientes avances tecnológicos, los científicos han recurrido al antiguo Egipto en busca de inspiración. Uno de los materiales más importantes que existen en la actualidad es el platino, pero es tremendamente caro, lo que hace poco práctico el uso de pilas de combustible. Al mismo tiempo, es un mal necesario ya que se necesita como catalizador. Los investigadores emularon a los egipcios laminando una capa muy fina de platino sobre una capa de cobalto mucho más barata. Se sorprendieron al descubrir que la mezcla funcionaba incluso mejor que usando solo platino. Con la técnica egipcia del oro laminado, la combinación cobalto-platino funcionó 10 veces mejor que el platino ordinario. Puede que los egipcios no laminaran a nivel microscópico, pero siguen siendo unos genios metalúrgicos. La presa Kalanai. La presa Kalanai en India tiene 329 metros de largo y 20 metros de ancho. No es particularmente impresionante para los estándares modernos, pero se trata de una gran presa situada a lo largo del río Kaveri. Se utiliza para esparcir agua en 3.999 kilómetros cuadrados de tierra. Si lo ves por ti mismo, puedes pensar que es una maravilla de la ingeniería moderna. Pero la estructura es en realidad una antigua hazaña de ingenio. La presa Kalanai se ha utilizado durante los últimos 2000 años. Es una de las presas más antiguas del planeta y todavía está en uso. La presa fue construida en el año 190 después de Cristo, en el apogeo del Imperio Romano. Cuenta la leyenda que el rey Karikala Chola, de la dinastía Chola, encargó la construcción de la presa. Estaba teniendo una carrera muy exitosa como rey. Karikala se enriqueció gracias al comercio y disfrutó de varias victorias militares. Incluso abrió rutas comerciales con el Imperio Romano, ayudando a crecer la economía de la India. Karikala fue único, en el sentido de que en lugar de desperdiciar dinero en sus propios deseos egoístas, devolvió a la economía el dinero ganado a través del comercio y la conquista.
Carigala financió guerras y proyectos de construcción. Uno de sus proyectos de construcción fue la presa Kalanai. Todavía hay una estatua de Carigala Chola en un extremo de la presa. Ya sabes, en caso de que alguien olvide quién fue el autor intelectual. Sin embargo, hay un aspecto bastante oscuro en la historia. Los cautivos singaleses fueron devueltos a Chola y obligados a construir la presa como esclavos. Funcionó como una presa de control, desviando el flujo del río y protegiendo a la gente de las inundaciones. El agua fluía hacia canales de riego artificiales para ayudar al crecimiento de los cultivos. La presa continuó funcionando sin mucho mantenimiento durante unos 1500 años. No se realizaron grandes cambios hasta que aparecieron los británicos y comenzaron a modernizar la presa en el siglo XIX. Hicieron algunos cambios, pero la presa es en gran medida la misma ahora que antes. La sierra cotidiana. Puede que la tecnología haya avanzado, pero el cerebro humano no ha avanzado mucho en los últimos 2500 años. En la antigua ciudad de Hattusa, los arqueólogos encontraron una herramienta que no desentonaría en ningún garage moderno. Encontraron una sierra común que se ve más o menos igual a la que puedes comprar en la ferretería ahora mismo. Hattusa fue una vez la capital del poderoso imperio hitita. Es popular entre los estudiosos por su organización urbana. Se construyeron templos, viviendas reales y fortalezas de una manera sorprendentemente organizada. La ciudad todavía conserva los restos de las enormes puertas por las que los visitantes entraban a la capital vigilada. La ciudad es tan antigua e importante que ostenta el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO de Memoria del Mundo. La escritura cuneiforme encontrada dentro de las ruinas representa la forma más antigua conocida de cualquier lengua indoeuropea. Y aquí encontraron esta sierra. El profesor Dr. Andreas Schachner afirma que no difiere mucho de las que se utilizan hoy en día. La plancha es un poco más gruesa, pero por lo demás es como cualquier herramienta moderna. El profesor dice que esto demuestra que los humanos no modifican las herramientas de trabajo. Cuando hay algo útil que funciona bien, los humanos lo dejan en paz. Si no está roto, no lo arregles. Dientes perfectos en Pompeya. ¿Alguna vez te has sonreído frente al espejo y has deseado tener mejores dientes? El pueblo de Pompeya ciertamente no lo hizo. Antes de la erupción del año 79 después de Cristo, que diezmó la ciudad romana, los pompeyanos gozaban de una dentadura perfecta. Los científicos han tomado tomografías computarizadas de innumerables cadáveres encontrados en las ruinas de Pompeya. Todos y cada uno han sido encontrados con dientes perfectos. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Qué sabían ellos que nosotros no? Cuando el monte Vesubio explotó, el pueblo de Pompeya quedó enterrado bajo un manto de cenizas. Se asfixiaron y murieron, y su carne se pudrió debajo del interior de las cáscaras de piedra pómez, pero sus huesos y dientes quedaron en perfectas condiciones. En el siglo XIX, los arqueólogos que trabajaban en Pompeya comenzaron a verter yeso en las conchas huecas de piedra pómez, creando moldes de los difuntos. Más recientemente, los investigadores se centraron en los dientes. La tecnología moderna permitió a los investigadores escanear e imprimir los moldes. Después de estudiar unas cuantas docenas de ejemplos, quedó claro un patrón. Casi no había evidencia de caries. Los habitantes de Pompeya tenían dientes excepcionalmente sanos. Casi no hay deterioro ni podredumbre alguna. ¿Era porque siempre estaban en el dentista? ¿Tenían los pompeyanos tecnología dental avanzada que mantenía su boca en excelentes condiciones? Los científicos no creen que fuera tan complicado. La cirujana dental Elisa Vanacore dijo que se debía a su dieta. Los habitantes de Pompeya comían frutas y verduras frescas y nada de azúcar refinada, lo que significaba que no tenían nada que les pudriera los dientes. Probablemente ni siquiera se dieron cuenta de por qué sus dientes estaban tan sanos. Las personas que vivían en Pompeya eran más ricas que en otras partes del imperio, por lo que podían permitirse alimentos más saludables que no les dañaban los dientes. Debieron haber pensado que tener dientes hermosos era solo parte de tener mucho dinero. Robots predictivos. Es posible que los antiguos griegos hayan predicho el surgimiento de los robots y la tecnología artificial. Según la historiadora Dra. Adrienne Mayor de la Universidad de Stanford, los griegos sabían exactamente lo que vendrían con los coches sin conductor y la tecnología moderna. ¿Pero cómo podría ser eso posible? El Dr. Mayor afirma que solo hay que mirar al dios griego de la forja para entender de qué estaba hablando. Hefesto, dios de la metalurgia y los artesanos, creó su propio autómata. Hace más de 2000 años, los griegos contaban mitos sobre Hefesto y su robot gigante de bronce llamado Talos. El Dr. Mayor afirma que Talos fue un precursor de los androides modernos construidos por Boston Dynamics. El dios de la fragua no se detuvo ahí. Una de sus otras creaciones diabólicas fue Pandora, a quien Mayor comparó con un malvado fembot de IA.
Pandora era una replicante programada para liberar el mal en el mundo humano. Hefesto también construyó doncellas doradas mecánicas que le ayudaban en su trabajo, básicamente robots esclavos. Hefesto pudo programar a las doncellas doradas para que actuaran sin necesidad de instrucciones, lo que las convirtió en las primeras versiones de asistentes personales como Alexa de Amazon. ¿Pero realmente predijeron los griegos los robots? ¿O el científico de Stanford sufre de una imaginación hiperactiva? Lo cierto es que los griegos ya estaban experimentando con robots. Crearon el mecanismo de Antiquitera, la primera máquina compleja y la primera computadora. Eso fue hace más de 2100 años. Muchos eruditos creen que si a los griegos se les hubiera dejado solos para continuar con sus avances científicos, tú y yo estaríamos viviendo en un futuro lejano ahora mismo con androides y autos voladores. Las norias de Hama. En la ciudad de Hama, Siria, hay una serie de 17 ruedas hidráulicas. Las ruedas hidráulicas se conocen como norias. Fueron algunas de las primeras y más efectivas máquinas jamás construidas por manos humanas. No está claro cuándo comenzaron a funcionar las de Hama, pero lo más probable es que fuera en el siglo XII después de Cristo. Otras norias estaban operativas en la ciudad romana de Apamea ya en el siglo 350 después de Cristo. La tecnología fue definitivamente conocida durante toda la época romana y hasta la Edad Media. Cuando Hama fue capturada por los ejércitos árabes en expansión en el siglo VII, los científicos árabes comenzaron a mejorar las norias. Construyeron las primeras ruedas hidráulicas nuevas y mejoradas en Hama como una forma de extraer agua del río. La ciencia detrás de la máquina es realmente simple. El flujo natural del agua empujaba las ruedas, sacando agua del río para usarla en riego. Pequeños compartimentos alrededor del borde de cada rueda recogían y vertían agua en un acueducto. Luego, el acueducto llevaba agua a edificios, granjas en las afueras de la ciudad y jardines del palacio. Así fue como la gente bombeó agua de fuentes naturales durante cientos de años hasta la invención moderna de las bombas hidráulicas. El Dolmen de Menga. El Dolmen de Menga ha sido considerado la mayor obra de ingeniería neolítica jamás creada. Ubicado en España, el dolmen tiene la asombrosa edad de 5700 años. Un equipo de arqueólogos analizó recientemente el misterioso monumento de piedra. Llegaron a la conclusión de que se necesitaba una metodología de construcción sofisticada para hacerlo. Es posible que la pieza de roca esculpida haya sido alineada deliberadamente de tal manera que los visitantes pudieran disfrutar de un maravilloso espectáculo de luces de otro mundo. El Gran Dolmen se encuentra en lo alto de una colina, actualmente una de las estructuras megalíticas más grandes conocidas en Europa. La estructura es enorme y solo una de sus piedras pesa más de 100 toneladas. Esto se compara con la piedra del altar de Stonehenge, que solo pesa 6 toneladas. Los científicos no pueden entender cómo se movieron las rocas de Stonehenge. Sin embargo, las del Dolmen de Menga eran 10 veces más pesadas. Nadie sabe tampoco cómo fueron trasladados, pero es un misterio mucho más desconcertante, sobre todo porque fueron transportados cuesta arriba. Aquí estaba sucediendo algo importante que permitió transportar rocas pesadas. El nuevo análisis de la enorme cámara funeraria ha revelado una técnica de construcción única. Las piedras estaban ensambladas de forma entrelazada. La forma en que las piedras se conectan entre sí creó un sello hermético. El agua no pudo atravesar la roca y se deslizó por canales para evitar la erosión. Este inteligente método, sin duda, amplió la longevidad del dolmen. Los constructores tuvieron la previsión de proteger las piedras de la intemperie y la erosión durante miles de años en el futuro. La increíble genialidad de este lugar no termina ahí. El dolmen estaba colocado de tal manera que cuando la luz del sol entraba en la cámara, creaba patrones complejos. Los constructores probablemente hicieron esto a propósito para crear un espectáculo de luces de otro mundo dentro del dolmen de piedra. El misterio del Dolmen de Menga está lejos de resolverse. Los científicos aún no saben exactamente para qué se utilizó, aparte de ser la tumba de alguien. No saben a quién pertenecía la tumba, ni quiénes fueron los sofisticados ingenieros que construyeron este lugar. Número 10. Kerma. Como una de las civilizaciones más antiguas de África, la capital de la cultura Kerma se fundó hace al menos 5500 años en lo que ahora es Sudán. Hoy en día es uno de los sitios arqueológicos más grandes de la región subsahariana, conocida como la antigua Nubia, distinguida por sus depósitos de oro, incienso, marfil y la arquitectura. Para el año 1700 a.C., Kerma albergaba al menos 10.000 residentes. En su apogeo fue el centro urbano más poderoso de la región, con una sala de audiencias reales, un palacio, un templo de adobe
adobe, templos funerarios, capillas y más. La cerámica y otros artículos que dejaron los Kerman son culturalmente distintos a los que se encuentran en Egipto y otros reinos vecinos, y se han encontrado artefactos de Kerma a más de 322 kilómetros de Kerma, lo que refleja los lazos de largo alcance de la sociedad con antiguos grupos. Pero las más de 30.000 tumbas en el cementerio de la ciudad muestran que la civilización no estaba del todo libre de influencias externas. Los Kerma se adhirieron a una jerarquía social que puede haber sido influenciada por la forma en que los antiguos egipcios estructuraron su sociedad. Las tumbas grandes estaban rodeadas de entierros más pequeños y algunos de los entierros reales de Kerma presentaban imágenes del dios Horus y otras deidades egipcias, así como cerámica egipcia, amuletos y sellos de escarabajos. Durante un tiempo, Egipto y Kerma intercambiaron bienes materiales e ideas culturales. Sin embargo, en algún momento su relación empeoró y los egipcios saquearon la ciudad alrededor del año 1500 a.C. Kerma fue absorbida y sirvió como sede para varios de los gobernantes del nuevo reino. Número 9. Nínive. La antigua ciudad asiria de Nínive estaba ubicada en las afueras de Mosul, lo que ahora es Irak. Se estableció ya en el año 6000 a.C. durante el período neolítico tardío. Con los años se convirtió en un importante centro religioso dedicado a la diosa mesopotámica Ishtar. Fue construida a lo largo de la línea de la falla, por lo que la ciudad amurallada experimentó numerosos terremotos, incluido uno que destruyó el templo de Ishtar. Sin embargo, Nínive se convirtió en un centro cultural y educativo, sirviendo como capital del imperio asirio durante la mayor parte de su existencia. Creció para incluir parques, acueductos, canales, un palacio de 80 habitaciones y una biblioteca que albergaba 30.000 tablillas. La gente habitó continuamente Nínive durante miles de años y en los 50 años previos a su desaparición fue la ciudad más grande del mundo. En el año 612 a.C., una coalición de fuerzas aliadas se enfureció, saqueó y arrasó el antiguo centro urbano. Los intrusos masacraron y deportaron a los residentes en gran número. Nínive nunca se recuperó de la destrucción, pero siguió funcionando como ciudad durante siglos que siguieron a la devastadora invasión. Cayó bajo el control de varias civilizaciones, incluido el Imperio Seleucida, el Imperio Parto, el Imperio Sasánida y finalmente los árabes. En el siglo XIII la ciudad quedó reducida en su mayor parte a ruinas. Hoy en día consta de dos grandes montículos y los restos de un enorme muro de piedra y adobe de Nínive que se construyó alrededor del año 700 a.C. Lamentablemente, lo poco que queda del asentamiento está siendo destruido por el tiempo, el clima, los saqueadores y los terroristas. Número 8. Mehrgarh. Ubicado al oeste del actual valle del río Indo en Pakistán, un sitio arqueológico conocido como Mehrgarh contiene algunas de las primeras evidencias conocidas de agricultura y pastoreo del sur de Asia. El asentamiento neolítico de 121 hectáreas se encuentra al pie del paso Bolan, que durante mucho tiempo sirvió como conexión de la cuenca del Indo y las tierras altas de Irán. Mehrgarh se estableció ya en el año 7000 a.C., miles de años antes de que apareciera la famosa civilización del Valle del Indo. Pasó por 8 periodos distintos de ocupación, siendo los primeros habitantes de la cultura seminómada anterior a la alfarería, que construiría casas de adobe, plantaba granos y criaba ovejas, cabras y ganado. Conmemoraron a sus muertos con entierros elaborados, poniendo a los difuntos para descansar con cestas, colgantes, herramientas y otros objetos valiosos que tenían en ese momento, como conchas marinas, piedra caliza, turquesa y arenisca. Durante la segunda fase de la ocupación, la gente comenzó a fabricar cerámica y se introdujo el torno de alfarero, lo que incrementó significativamente la producción. Las figurillas humanas más antiguas del sur de Asia fueron desenterradas en grandes cantidades en el asentamiento, y la llegada de la tecnología del cobre ayudó a expandir enormemente el sitio entre la cuarta y la séptima fase de ocupación. Y pasaron muchas cosas aquí. El sitio fue abandonado en algún momento entre el año 2600 y el 2000 a.C. Durante su séptimo periodo de ocupación, sus residentes restablecieron un nuevo asentamiento a 8 kilómetros de distancia en la ciudad más grande y fortificada de Nausharo. Los arqueólogos franceses descubrieron Mehrgarh en 1974 mientras buscaban la raíz de la civilización del Valle del Indo. Si bien se sabe poco sobre las personas antiguas que vivieron allí, está claro según la evidencia de que eran avanzados para su época y adoraban a un tipo de dios. La investigación sobre estas ciudades antiguas también muestra que desarrollos como la agricultura y la ganadería no tienen un solo origen, sino que se desarrollaron de forma independiente en varios lugares. Y ahora el número 7. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos.
Número 7. Los etruscos. Lo que conocemos hoy como la región de Toscana de Italia alguna vez se llamó Erutria. Fue el hogar de una de las sociedades más avanzadas que jamás existieron fuera de Grecia en el mundo antiguo. Los primeros vestigios conocidos de la civilización etrusca datan de alrededor del 900 a.C. y los ejemplos más antiguos de su escritura se originaron alrededor del 700 a.C. Lamentablemente sus textos no sobrevivieron hasta los tiempos modernos y los eruditos más cercanos han podido ver de primera mano cómo era su mundo a través de fuentes griegas y romanas. Incluso los mejores expertos en historia etrusca solo entienden parcialmente el idioma. Hay complicaciones que surgen al tratar de aprender sobre una sociedad antigua en función de lo que otras culturas escribieron de ellos, como te puedes imaginar. En su apogeo, los etruscos cubrieron una gran área de Italia, aprendieron a extraer metales como el cobre y el hierro, y esto les dio una ventaja sobre otras sociedades a su alrededor. Eran ricos, educados, artísticos y poderosos. Existe un debate en curso sobre cuánto influyeron los etruscos en la civilización romana. Los primeros reyes de Roma pueden haber sido etruscos. Sin embargo, en última instancia, la civilización cayó debido a las crecientes amenazas de todo el mundo. Resistieron el poder emergente del Imperio Romano todo el tiempo que pudieron, pero finalmente se rindieron. Se les concedió la ciudadanía romana alrededor del año 900 a.C. y en las décadas siguientes su territorio se incorporó al Imperio Romano. Número 6. Los Jemer. El Imperio Jemer ocupó la actual Camboya entre los siglos 9 y 15. Su capital, Angkor, sirvió como un poderoso centro. En su apogeo, la civilización gobernó sobre una vasta franja del sudeste asiático, incluyendo lo que ahora es Vietnam, Tailandia y Laos. Los Jemeres estuvieron entre las primeras civilizaciones antiguas en desarrollar un sistema de carreteras con puentes. También construyeron canales, hospitales y obras defensivas, como muros de piedra, lo que los hizo extremadamente buenos para prevenir invasiones extranjeras. Al menos un rato, la sociedad hindú-budista profundamente religiosa era extraordinariamente rica y en su mayoría autosuficiente. Las imágenes de satélite muestran que entre los siglos 11 y 13, Angkor fue su centro urbano más grande en el mundo preindustrial. El Imperio Jemer comenzó a declinar notablemente en el siglo XIV y en el siglo XV la civilización se había disuelto. Los historiadores realmente no tienen una sola respuesta. Numerosos eventos probablemente contribuyeron a su caída, incluidas las luchas internas por el poder, las relaciones tensas entre las élites y los gobernantes, las frecuentes guerras civiles, las guerras con poderes externos, las plagas y la disminución de las cosechas. Número 5. Cultura Cucuteni. Alrededor del 5500 a.C., la cultura neolítica de Cucuteni se hizo famosa cuando sus habitantes se extendieron por lo que ahora es Europa del Este, incluidas Rusia, Moldavia y Ucrania. Construyeron asentamientos más grandes de Europa neolítica, con poblaciones que oscilaban entre 20.000 y 46.000 habitantes. Los arqueólogos han descubierto que hicieron algo extraño. Cada 60 u 80 años, la civilización quemaba sus estructuras y construía un nuevo lugar en el mismo sitio. Sus fases de ocupación a menudo se pueden ver en sitios arqueológicos como Puduri en Rumania, donde hay 13 capas distintas que contienen las ruinas de asentamientos que fueron incendiados y luego construidos encima. Los investigadores no han descubierto por qué la cultura Cucuteni hizo esto, pero limitó la cantidad de artefactos que dejaron atrás, por decirlo menos. La civilización tampoco dejó rastros de un lenguaje escrito. Como resultado, los expertos tienen muy poco que aprender sobre ellos. Las pocas reliquias que se encontraron intactas incluyen tótems de arcilla, herramientas de cobre y objetos espirituales. A finales del siglo XIX encontraron las primeras comunidades Cucuteni. Los hallazgos recientes revelan que la cultura desempeñó un papel más importante en el avance humano de lo que se cree, pero debido a su hábito de destruir la evidencia, probablemente nunca sabremos el verdadero alcance de su conocimiento y capacidades. Número 4. La cultura Hiroft. Durante el tercer milenio a.C., una civilización de la Edad de Bronce temprano, llamada cultura Hiroft, surgió en lo que ahora es el valle del río Jalil en Irán. Construyeron un asentamiento urbano en expansión que estaba rodeado de montañas por 3 lados y constaba de 2 grandes túmulos funerarios, una ciudadela fortificada y numerosos edificios más pequeños. La gente de Hiroft disfrutó de un estilo de vida sofisticado y una jerarquía social compleja que se colocó por delante de otras sociedades de su tiempo. Practicaban la religión y elaboraban jarrones, estatuas y otros bienes finos. La civilización alcanzó su punto máximo en algún momento entre el 2500 y el 2200 a.C., después de lo cual experimentaron algún tipo de declive y abandonaron la ciudad. Con el tiempo, los pueblos que dejaron atrás quedaron enterrados en la arena u olvidados. Después de ser redescubierto a principios del siglo XX, los sitios de Hiroft fueron excavados varias veces. Mientras tanto, fueron víctimas de saqueadores, dejando atrás de sí una gama muy limitada de artefactos, así que sabemos muy poco sobre
sobre ellos. Lo que sí sabemos es que eran un gran grupo distinto con su propio idioma único, creencias espirituales, arquitectura y un sistema de escritura que consiste en figuras geométricas. Muchos investigadores creen que la sociedad puede ser una de las llamadas cunas de la civilización, representando uno de los primeros lugares en la Tierra donde se desarrolló una cultura compleja. Algunos incluso especulan que la cultura fue tan grande como los sumerios y la antigua Mesopotamia. Número 3. Civilización Vinca. También conocida como la civilización del Valle del Danubio, la civilización Vinca fue una de las culturas neolíticas que vivió en partes del sureste de Europa, incluidas en lo que ahora es Serbia, Kosovo, Bulgaria, Rumania y Macedonia. Los Vinca, que datan del año 7000 a.C., son ampliamente considerados como la cuna de la civilización europea. Hicieron numerosos avances que los colocaron muy por delante de otras culturas en ese momento, incluida la construcción de algunos de los asentamientos prehistóricos más grandes de la región, alimentando un auge demográfico y desarrollando aún más la agricultura después de su introducción en el área. Además de plantar cultivos y criar ganado, los Vinca araban sus campos y usaban cubiertos de cobre 1000 años antes de que esto se volviera común en Europa. No estaban unificados políticamente, sin embargo preservaron la solidaridad cultural mediante el intercambio de artículos ceremoniales en una gran red de pueblos. Los Vinca utilizaron una colección de alrededor de 700 símbolos que incluían figuras zoomórficas y antropomórficas. Algunos estudiosos lo consideran uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Las capas de evidencia encontradas en algunos lugares de Vinca también indican un periodo de ocupación que duró más de 1000 años. Sus razones para finalmente abandonar esos sitios siguen siendo un misterio. Número 2. Los Aksumitas. El imperio Aksumita es una de las civilizaciones menos documentadas. Los historiadores saben poco al respecto y las razones de su colapso son un misterio. Desde alrededor del año 800 después de Cristo hasta su misteriosa caída en el 825 después de Cristo, ocuparon Eritrea y Etiopía, así como partes de Djibouti, Somalia y Somalilandia. El imperio Aksumita ganó su poder como actor principal a lo largo de la ruta comercial que unía el imperio romano con la India antigua. Usando su poder político de gran alcance, influyó en sociedades tan lejanas como la península arábiga, que estaba ubicada al otro lado del Mar Rojo. Los Aksumitas también fueron el primer imperio subsahariano en acuñar sus propias monedas y adoptar el cristianismo. A principios del siglo VII, los Aksumitas dejaron de fabricar monedas nuevas. Casi al mismo tiempo, los residentes se vieron obligados a huir tierra adentro, donde buscaron refugio en terrenos más altos para protegerse de algún tipo de agitación. La capital fue abandonada y reubicada en un lugar desconocido. Según la leyenda, una reina judía llamada Judith ordenó la quema de las iglesias cristianas del imperio Aksumita alrededor del año 960, pero muchos historiadores se preguntan si esta historia es cierta o si, para empezar, Judith existió. Otra historia afirma que una reina pagana de una tribu rival llamada Bani al-Janwiyat fue responsable de acabar con el poder de los Aksumitas. El clima también puede haber sido un factor. Durante el primer siglo llovió más de lo habitual, aumentando el suministro de alimentos de la región, pero había una gran población que mantener y es posible que la tierra ya no pudiera soportar la inmensa agricultura que se requería para alimentar a la gente. Número 1. Los micénicos. Los micénicos eran inmigrantes de habla griega que llegaron a la región del Egeo alrededor del año 2000 a.C. y posteriormente conquistaron a los minoicos después de vivir junto a ellos y comerciar con ellos durante algún tiempo. Los recién llegados cosecharon alimentos del mar y cultivaron uvas y aceitunas en el suelo seco y rocoso. Con frecuencia asaltaban otras sociedades como los hititas y los egipcios. Los micénicos construyeron asentamientos fuertemente fortificados. A través del saqueo se enriquecieron y la civilización floreció entre el 1600 y el 1200 a.C. antes de colapsar inexplicablemente en su punto máximo, cuando la gente comenzó a abandonar la región en masa. Algunos eruditos admiten que es posible que nunca sepamos por qué desaparecieron los micénicos. Existen numerosas teorías, incluidas la posibilidad realista de que la violencia de la ciudad contra las demás finalmente los alcanzó. Los desastres naturales, posiblemente incluyendo un terremoto o una erupción volcánica, también pueden haber acabado con la civilización micénica. La sequía, el hambre, los levantamientos civiles y la devastación financiera también son factores posibles. Número 10. El reino Shu. El reino Shu fue una de las primeras sociedades altamente avanzadas de la antigua China. Recientemente, los arqueólogos han descubierto cosas aún más notables en las ruinas de Sanxingdui en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. Encontraron un altar de bronce y un dragón tallado con la nariz de un cerdo en fosas de sacrificio. Los arqueólogos anunciaron estos como descubrimientos significativos, aunque se han encontrado muchas más cosas a lo largo de los años. Se han extraído miles de artefactos, incluidas extrañas figurillas talladas como extraterrestres
fósiles y reliquias de jade, de casi una docena de pozos de sacrificio, y los investigadores todavía están tratando de encontrarle sentido a todo. El reino de Shu gobernó esta gran ciudad hace unos 4500 años. Hicieron un avance con la arquitectura y el arte, y florecieron durante unos 2000 años. Luego desaparecieron misteriosamente y su ciudad fue abandonada. Un agricultor redescubrió la ciudad en la década de 1920, y desde que comenzaron las excavaciones en la década de 1980, se han encontrado alrededor de 13.000 artefactos. Lo que es realmente asombroso es que estas personas hicieron esculturas diferentes a cualquier cosa hecha por otra civilización. Xiao Hao, profesor asociado de la Universidad de Pekín, llama a su estilo artístico complejo e imaginativo y dice que las esculturas reflejan el desconcertante mundo de las hadas en las que creían. Otros creen que su curioso estilo de arte proviene de un encuentro inesperado con extraterrestres hace miles de años. Quizás lo más misterioso de todo es que a pesar de que el reino Shu estaba tan avanzado, no dejaron ningún registro escrito. Solo podemos adivinar lo que estaban haciendo en una de las primeras grandes civilizaciones de China, hasta que se fue hace 3000 años. Algunos eruditos creen que fue un terremoto lo que hizo que abandonaran la ciudad y se trasladaran a Jinsha, donde surgió una nueva cultura. Número 9. La gente del cañón. El Gran Cañón tiene 446 kilómetros de largo y hasta 29 kilómetros de ancho en algunos lugares. Podría decirse que es el lugar más hermoso y exótico de todo Estados Unidos, y según algunos, también fue alguna vez el hogar de una civilización subterránea secreta. En realidad no tenemos ninguna prueba de que exista una civilización, aparte de un vago informe de un periódico de 1909. Un explorador y antropólogo que supuestamente trabajaba para la institución Smithsonian, un hombre llamado G. E. Kincaid, descubrió un grupo de cavernas extrañas a través de una entrada casi inaccesible ubicada en la mitad de la pared de un cañón. Dentro de la caverna había evidencia de una sociedad antigua, estatuas de piedra, hórreos llenos de semillas, armamento de cobre y espacio suficiente para albergar a unas 50.000 personas. Aún más extraño es el hecho de que los artefactos no parecían coincidir con nada registrado. No se parecía a nada a los artefactos dejados por los indios nativos Hopi que han vivido en el área durante miles de años. Los exploradores informaron que los objetos parecían ser egipcios e incluso tibetanos, pero no hay evidencia de que los egipcios hayan llegado alguna vez a América del Norte. Además, ¿por qué habrían vivido en esta pequeña cueva y no habrían salido a los cañones reales? Es un gran misterio y uno que nunca se ha resuelto. La institución Smithsonian no tiene registro de Kincaid ni apoya la idea de artefactos egipcios en el Gran Cañón. La mayoría de la gente cree que es un engaño, una historia inventada a la par del Área 51 y su prisión subterránea para extraterrestres. Número 8. El Fianna. En la mitología irlandesa posiblemente no haya nadie más importante que Fionn mac Cumhaill, también conocido como Finn McCool. Pudo haber sido una persona real o tal vez no lo fue. Es difícil saberlo con los mitos tan antiguos, pero según las historias que se han transmitido de generación en generación, Fionn fue el primer gobernante y el más grande de los Fianna, un grupo de guerreros tribales que vagaron desde Irlanda hasta la isla de Man. Estos guerreros cazaron en grandes bandas a lo largo de la Edad de Hierro y hasta principios de la Edad Media. Vivían en la naturaleza, cazaban y asaltaban pequeñas comunidades, eran básicamente como mercenarios nómadas. Sin embargo, es extremadamente difícil separar aquí la realidad de la ficción. Hay miles de cuentos de los Fianna, tanto fantásticos como algunos más arraigados a la realidad. La mayoría de los eruditos creen que en realidad era un rito de iniciación unirse a los Fianna, y uno solo podía establecerse y convertirse en agricultor después de haber pasado su juventud saqueando. Una cosa es segura, es que los Fianna existieron de alguna forma u otra. Sabemos que estaban asaltando Gran Bretaña a final del dominio romano cuando la isla británica se sumió en el caos. Según la historia de Irlanda, escrita en el siglo XVII por Geoffrey Keating, los Fianna en realidad eran respetados por la nobleza. Durante los meses de invierno, los nobles británicos alimentaban y albergaban a los Fianna a cambio de servicios guerreros, pero en el verano y en el otoño volvían a huir a la naturaleza y atacaban a quienes querían. Número 7. Civilización de Tartesos. La civilización Tartesos existió allá en el siglo IX a.C. en el suroeste de España. Prosperaron durante 300 años a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Pero lo realmente fascinante es que incluso para los antiguos pueblos de Europa, Tartesos era considerado un lugar de grandes riquezas y leyendas. Incluso en el siglo I a.C., poco después de que Tartesos desapareciera, los aventureros viajaron a la zona con la esperanza de encontrar ciudades perdidas. Era para la gente de la antigüedad lo que lugares como El Dorado
pasado y la Atlántida son para nosotros hoy. Curiosamente, la riqueza de esta civilización avanzada incluso se menciona varias veces en la Biblia. La gente de Tartesos supuestamente eran grandes constructores, tenían amasado una gran fortuna por medios desconocidos y eran tremendamente poderosos, pero en realidad no encontramos ningún rastro físico de ellos hasta casi finales del siglo XX. Solo recientemente encontramos los restos de la ciudad. Lo que los arqueólogos han podido reunir es una breve cronología de esta cultura perdida. Creen que los tartesos eran en realidad solo los fenicios, que comenzaron a poblar la costa española en el siglo IX a.C. La minería era tan buena en el área que comerciaron con metales preciosos en todo el mundo y se hicieron extremadamente ricos. Se hicieron tan ricos que la región de Tartesos adquirió un estatus legendario, completamente alejado de los propios fenicios. Dicho esto, los investigadores dicen que probablemente había un grupo indígena viviendo en el área, que muy bien pudo haber sido la verdadera cultura Tartesos, aunque se habrían enriquecido junto con los fenicios del comercio. Todo empezó a irse cuesta abajo en el siglo VI a.C. por razones desconocidas. Los arqueólogos han encontrado pueblos abandonados que existieron por menos de 50 años, minas que cerraron y quedaron desiertas, como si toda la industria se hubiera detenido repentinamente y en seco. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Los antiguos persas. Los antiguos persas fueron la primera superpotencia mundial. Hicieron muchos avances en tecnología y arquitectura, pero fue el tamaño de Persia y sus grandes ejércitos lo que realmente la convirtió en la primera fuerza del mundo a tener en cuenta. Floreció durante menos de 500 años, incluso menos tiempo que Roma, y sin embargo, dejó una huella duradera en la historia humana. Sí, los romanos conquistaron casi toda Europa, pero los persas conquistaron de una manera diferente y en un área diferente. Se extendieron desde el borde oriental del mar Mediterráneo hasta la India y absorbieron todas las culturas intermedias. Según Turaj Daryaei, experto en estudios persas de la Universidad de California, Persia fue realmente el primer imperio mundial. Esto se debió a que incluía dentro de su reino partes de África, Asia y Europa, un pedacito de todos lados. A diferencia de Roma, Persia no cayó porque se estiraron demasiado, más bien se destruyeron a sí mismos yendo a la guerra con Atenas y Esparta. Perdieron la primera invasión a pesar de que se superaban ampliamente en número a su enemigo, siendo rechazados por los espartanos y atenienses, y cuando los persas atacaron de nuevo, fueron repelidos una vez más. Habían traído el ejército más grande jamás visto a las puertas de Grecia, pero al igual que su primer esfuerzo, fueron rechazados, y así en el 334 a.C. no hubo problema. Número 5. Civilización de Dilmun. Una excavación arqueológica reciente en Bahrein ha revelado una de las civilizaciones más antiguas de la historia humana. La excavación se realizó en el sitio de Saar, donde habitó una de las primeras culturas comerciales hace miles de años. Los investigadores creen que Saar fue el hogar de la civilización Dilmun. La sociedad Dilmun se remonta alrededor del año 3000 a.C. y Saar era un importante puesto comercial. El asentamiento se puede dividir en dos partes, una zona residencial y un pequeño cementerio. Debido a su ubicación estratégica en Bahrein, habían tenido acceso al comercio procedente de la civilización del Valle del Indo y de todos los pueblos del sur de Asia. Esto habría sido como un punto de conexión para recoger bienes de civilizaciones tan lejanas como el sur de la India, al mismo tiempo que tenían acceso a tierras en el norte más allá de Turquía. Una de las cosas que hace que esta civilización sea tan impresionante es la cantidad de ciudades que construyeron. Saar es solo una de las muchas en gran parte de Bahrein, y casi todas las demás ciudades de Dilmun fueron construidas para resistir la invasión. Tenían enormes pilares, muros exteriores que encerraban toda la ciudad, e incluso los construyeron sobre manantiales subterráneos para proporcionar agua fresca y corriente a todos. Número 4. Lianshu Jade. El sitio arqueológico de Lianshu se puede encontrar en la cuenca del río Yangtze en China. Un grupo de montículos misteriosos fueron descubiertos en 1936 y las excavaciones durante las siguientes décadas revelaron complejos funerarios impresionantes. Estas extrañas tumbas subterráneas estaban llenas de objetos rituales de jade, herramientas ceremoniales y tesoros hechos de piedra y cerámica. Ahora sabemos que las personas que excavaron estas tumbas pertenecían a una cultura de jade del Neolítico, identificada por su desarrollo temprano de objetos de jade. Aún así, no tenemos exactamente un nombre para estas personas. Simplemente resultó ser un grupo de humanos primitivos en China que estuvieron entre los primeros en practicar la artesanía sofisticada del jade. Luego usaron sus adornos de jade como decoración para tumbas y como ofrendas durante los rituales funerarios. De hecho, el 75% del jade encontrado ha estado dentro de túmulos funerarios. El resto parece haber sido reservado para la realeza. Por ejemplo, la placa del tridente de jade es un artefacto totalmente exclusivo de la cultura Lianshu. Es un tocado notable que alguna vez
estuvo unido a una corona, un trozo de jade de 3 puntas, como el casco de Poseidón. En cuanto a lo que sucedió con los Lianshu, desaparecieron alrededor de 2300 a.C. y fueron las últimas culturas neolíticas de China. Número 3. Los antiguos celtas. Los antiguos celtas eran un grupo numeroso y extendido en la antigua Europa. Posiblemente escuches mucho el término celta y puede que te haga pensar en los irlandeses o los celtas británicos antes de la época de Cristo, pero en realidad los celtas estaban en todas partes, desde Gran Bretaña hasta Rusia. Pero el pueblo celta nunca se habría llamado a sí mismo celta. El nombre les fue dado por los griegos cuando se encontraron por primera vez con personas que tomaron por bárbaros en el año 540 a.C. Los griegos los llamaron Keltoi, y el nombre quedó para todas las personas salvajes fuera de la región mediterránea. Además, los celtas nunca compartieron un solo reino o incluso un objetivo común. En cambio, fueron la colección más avanzada de cacicazgos tribales en la historia humana. Había cientos y cientos de tribus en toda Europa, y aunque no tenían rey ni vivían en castillos, compartían una misma cultura y un idioma muy distinto. Eran, a todos los efectos, un solo pueblo. Esto técnicamente los convierte en la sociedad compleja más grande del mundo antiguo. Número 2. El Salado. En la cuenca de Tonto en los Estados Unidos, ubicada tanto en Arizona como en Nuevo México, existió una gran cultura que floreció hasta hace unos 600 años. Se les llamó la cultura Salado y existieron entre 1200 y 1450 después de Cristo. Nadie sabe exactamente de dónde vinieron o a dónde fueron cuando desaparecieron. Dicho esto, fueron sin duda la civilización más avanzada en vivir en este páramo seco y árido antes que los europeos. Los Salado tenían obras de artes muy distintivas, su arquitectura era diferente a cualquier cosa en el mundo, y sus prácticas funerarias incluso los separaban de los Anasazi. Este es el mayor impacto desde que los Anasazi vivían no muy lejos de Utah y en los otros lados de Arizona y Nuevo México. Sin embargo, los Salado y los Anasazi son extremadamente diferentes, incluso con poca tierra separándolos. Los humanos estaban cazando mamuts en la cuenca de Tonto en el año 5000 a.C., por lo que los Salado definitivamente no fueron los primeros en llegar. Además, los grupos indígenas construyeron viviendas en los acantilados aquí desde el año 3500 a.C. Luego la ocupación permanente fue hecha por la gente de Mogollón y más tarde por los Hohokam, que vivieron en la cuenca justo en el corazón de lo que ahora es Phoenix, Arizona, durante unos 300 años. Huyeron alrededor de 1150 y el Salado vino después. Como puedes ver, aquí hay una historia muy rica y diversa. Es muy probable que los Salados sean los más famosos porque fueron los más recientes. Construyeron cosas fantásticas, incineraron y enterraron a sus muertos con grandes honores y dejaron algunas de las piezas de cerámica más artísticas de cualquier grupo nativo. Lamentablemente huyeron de la zona por motivos desconocidos en el 1450 y nadie sabe qué fue de ellos. Número 1. La cultura Hallstatt. Es posible que nunca hayas oído hablar de la cultura Hallstatt, muy probablemente porque dominaron una parte muy pequeña de Europa durante un periodo de tiempo muy corto. La cultura en realidad lleva el nombre del sitio arqueológico de Hallstatt en Austria. Florecieron aquí entre los siglos 8 y 6 a.C., aunque es posible que hayan estado allí antes en una capacidad más primitiva desde el 1200 a.C. Los Hallstatt son únicos, aunque no tan únicos como algunas de las culturas anteriores. Tenían mucho en común con otras personas de Europa durante la Edad de Hierro. Llamamos a estas culturas protoceltas. Lo único que realmente separa a los Hallstatt de los demás es la razón detrás de su ascenso al poder y la caída inmediata en desgracia. Aprendieron a explotar los recursos naturales con una eficiencia sorprendente. En particular, se dieron cuenta de cómo sacar sal de la tierra y refinarla para venderla por toda Europa. Se hicieron extremadamente ricos con solo el comercio de sal. Pero entonces, alrededor del año 500 a.C., se acabó la sal. No tenían suficiente sal para mantenerse en el poder y los centros comerciales rivales estaban surgiendo por todas partes en competencia. En unos pocos años, la cultura Hallstatt desapareció. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estas culturas antiguas crees que fue la más impresionante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.